Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Afra Saraolu y Mayra Ideine. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En medio del escándalo reciente que ha envuelto al actor Met Ramazan Demir y su supuesta traición emocional hacia la actriz Afra Saraolu, ha surgido un nuevo capítulo que ha dejado al público dividido, pero profundamente reflexivo. Se trata de la decisión de la actriz Mayra Ideine, quien habría rechazado participar en un proyecto actoral junto a Met, como muestra de solidaridad y apoyo hacia Afra. Una actitud que ha sido vista por muchos como una lección de ética, integridad y sororidad dentro de una industria donde estas cualidades suelen estar ausentes. La frase que más ha resonado en los medios. Una mujer siempre debe ser el apoyo de otra mujer. Hace apenas unas semanas, varios medios de comunicación anunciaban con entusiasmo un nuevo proyecto televisivo que tendría como protagonistas a Met Ramazan Demir y Mayra Ideine. La expectativa era alta, dos jóvenes talentos, con proyección internacional, compartiendo pantalla por primera vez. Las conversaciones estaban avanzadas, los contratos en revisión y los preparativos en marcha. Pero de pronto, el silencio. La noticia desapareció de las portadas. Los medios dejaron de hablar del proyecto. Y los fanáticos comenzaron a preguntarse, ¿qué pasó? La respuesta no tardó en salir a la luz. Mayra Ideine habría declinado la oferta, negándose a compartir pantalla con Met, luego del escándalo que lo involucra directamente con Afra Saraolu, su excompañera sentimental. Fuentes cercanas a la producción y a Mayra aseguran que la actriz fue muy clara en su postura. Si bien nunca tuvo una amistad cercana con Afra, no estaba dispuesta a formar parte de un proyecto donde su coprotagonista estuviera rodeado por acusaciones de conducta irrespetuosa hacia otra mujer. No tengo una relación con Afra, pero como mujer no puedo ignorar lo que ha vivido. No trabajo con personas que no respetan los valores humanos. Esta posición fue interpretada por muchos como un acto de valentía y coherencia moral. En una industria donde los intereses económicos y de fama suelen pesar más que los principios, Mayra se ha convertido en un ejemplo de integridad profesional. Lo más llamativo del gesto de Mayra es que no existe una relación de amistad directa entre ella y Afra Saraolu. No han trabajado juntas, no han sido vistas compartiendo eventos sociales ni han mostrado públicamente una conexión personal. Y aún así, Mayra optó por apoyar a Afra, no por la amistad, sino por principios. Esta actitud ha sido celebrada por miles de mujeres en redes sociales, que ven en ella una representación de la sororidad verdadera, aquella que no necesita lazos previos para manifestarse. No necesitas ser mi amiga para defenderte. Solo necesitas ser mujer. Y yo estaré de tu lado. Una frase que comenzó a circular tras conocerse la decisión de Mayra. Para Afra Saraolu, las últimas semanas han sido emocionalmente devastadoras. Tras ser expuesta públicamente a la infidelidad de Met Ramazan Demir, quien fue visto en actitud muy cercana con otra mujer sin haber anunciado previamente su ruptura con Afra, ahora se enfrenta también al difícil proceso de recuperar su estabilidad emocional y profesional. La decisión de Mayra de no trabajar con Met ha sido interpretada por muchos como un alivio emocional para Afra, quien ya ha sufrido suficiente bajo el ojo público. Perder además oportunidades, respeto o el apoyo de colegas habría sido una carga muy pesada. En ese sentido, el gesto de Mayra es más que simbólico, es una red de contención emocional y profesional para Afra,
aunque ésta no se haya solicitado ni esperado. La reacción del público fue inmediata. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración hacia Mayra y Deine. Los hashtags #Mirai con valores, #Justicia para Afra y #No todo vale en la industria se convirtieron en tendencia en Turquía y en varios países de América Latina. Comentarios como: Mayra y acaba de ganar mi respeto eterno. Eso es lo que significa ser una mujer con principios. El mundo necesita más Mayra y menos Met. También hubo algunos que criticaron la decisión por mezclar lo personal con lo profesional, pero fueron rápidamente silenciados por la mayoría, que defendió el derecho de cualquier actriz a decidir con quién quiere compartir pantalla, sobre todo si hay razones éticas detrás. Mientras tanto, Met no ha emitido declaraciones públicas sobre la cancelación del proyecto ni sobre la negativa de Mayra. Su equipo de representantes ha evitado responder preguntas, y el actor ha reducido su actividad en redes sociales. El silencio, en este caso, ha jugado en su contra. Muchos lo interpretan como falta de responsabilidad o indiferencia. Otros creen que simplemente no sabe cómo manejar el daño que ha causado a su imagen pública, que hasta hace poco era la de un galán respetuoso y carismático. Aunque aún no hay imágenes juntas ni declaraciones mutuas, muchos fanáticos creen que esta situación podría ser el inicio de una relación amistosa entre Mayra y Afra. Unidas por una causa más profunda que el trabajo o la fama, comparten ahora un vínculo moral que podría transformarse en complicidad personal. Afra, hasta ahora, no ha reaccionado públicamente a la decisión de Mayra, pero es casi seguro que el gesto no ha pasado desapercibido para ella. En tiempos difíciles, los gestos valen más que las palabras, y el apoyo silencioso puede sanar más que cualquier aplauso. La historia de Mayra y Deine y su decisión de rechazar trabajar con Met Ramazan Demir no es solo una noticia de entretenimiento, sino una declaración ética que resuena más allá del espectáculo. Es una muestra de que los principios todavía importan, que la sororidad no es solo un discurso, sino una práctica concreta, y que las mujeres pueden, y deben, protegerse unas a otras incluso sin conocerse. En un mundo donde las apariencias dominan, Mayra ha decidido actuar desde el corazón. Y en ese acto, ha cambiado el rumbo de una historia que pudo haber sido simplemente un escándalo más. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.